Saludos a todas las personas que nos siguen a través de Academia Debate y Sociedad. Este es el podcast en el cual estamos conversando diferentes temas de relevancia. En esta oportunidad estamos con el doctor Eduardo León Micheli, un gran penalista con quien estaremos tratando la mala práctica médica. Qué gusto, doctor. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches y a todos los que nos escuchan. Un gusto y gracias por la invitación. Mi doctor, hemos pactado entre usted y yo un tema bastante interesante, diríamos así, que no es muy tratado. Existen varios casos, pero muchas veces los pacientes por desconocimiento o van donde el abogado que no sabe o la otra. No hacen nada por temor a tener problemas o quizá dejar ahí que pase lo que pase, que es lo más usual. De Las acuerdo, personas que nos encontramos aquí en el litigio nos damos cuenta que incluso como estos procesos son desgastadores, hay personas que dicen, bueno, ya pasó, pasó y ahí quedó. Entonces, eso es preocupante porque tenemos que mirar más allá y existen derechos los cuales pueden ser vulnerados, incluso bienes jurídicos protegidos ya desde la materia penal propiamente dicha. de acuerdo. Ahora, ¿cómo se concibe este tema de la mala práctica en el Ecuador? Quisiera que un poquito nos hable de manera general. Perfecto. Tú bien lo dices en un principio, es un tema en principio poco tratado. Sin embargo, te cuento que es uno de los delitos o las infracciones penales que más se denuncian, al menos aquí en Quito y en general en Pichincha. Hay efectivamente o se están inclinando muchas personas a intentar escoger o a escoger la vía penal fuera de otras vías que podrían llegar a ser más eficaces inclusive. Yo siempre digo, como penalista que soy, los que amamos al derecho penal buscamos siempre no aplicar el derecho penal. ¿Sí? Obviamente el principio de última ratio, sabes tú que es uno de los principales, creo que rigen pues, o limitan al jus puniendi y buscamos aquello. A pesar de esto, tú te das cuenta en la realidad que se denuncia mucho aquí en el país, ¿no? En principio, la infracción de mala práctica profesional no es que a partir del 2014 recién se puede denunciar una conducta similar, es decir, este alejamiento de la práctica normal, ¿no es cierto? O el mantener esta debida diligencia o el infringir el deber objetivo de cuidado dentro de tu profesión, ¿no es cierto? En la práctica de tu profesión y que ocasione un daño, ¿sí? Sea lesiones o sea, pues, el homicidio, la pérdida de una vida, que viene a ser, de hecho, cómo se define la mala práctica profesional, ¿no? Si bien lo enfocamos para empezar dentro del ámbito médico, porque es efectivamente en un 95% de los que más se denuncia, está expresado en nuestro código como la mala práctica profesional. A eso abarca el tipo penal. Y así se lo ha concebido en el Ecuador desde el año 2014, con la promulgación del Código Orgánico Integral Penal. Esto no significa, Alejandro, que antes del Código Orgánico Integral Penal esta conducta no se podía pues procesar o no se castigaba eventualmente. Teníamos otras herramientas, existían los delitos, solamente que no de manera autónoma como mala práctica profesional médica o slash médica, sino bajo la figura de homicidio culposo, en el caso de que el resultado infausto derivado de mala práctica haya sido la muerte, o lesiones inintencionales, que era como se conocía a las ahora lesiones culposas en el antiguo código penal. Así que sí, es un tema que no pasa de ser de actualidad, en el que me atrevo a decir, mes a mes vemos eventos en los que sobre todo vinculados a cirugías estéticas o a la medicina estética, existen muertes, no hay médicos preparados, no hay personal sanitario preparados. La existencia de clínicas clandestinas es sin duda una preocupación. Así que por supuesto que efectivamente es un tema de preocupación. Y no hay que dejar de lado también, Alejandro, que existen lamentablemente colegas que deciden intentar siempre irse por la vía penal, a pesar de que podrían existir efectivamente otras vías que son más eficaces para lo que busca la persona, ¿no es cierto? Exacto, y justo me acordaba del Vadecum de responsabilidades médicas de la doctora Paulina Araujo, que señala necesariamente que existen otras vías, por ejemplo, la vía administrativa en el caso de los funcionarios de los hospitales públicos, la vía civil en caso de daños y perjuicios,
incluso las mismas responsabilidades ante el Colegio de Médicos y todo el tema, diríamos, profesional, el Código de Hipócrates, que habla sobre los derechos, los deberes del médico, y analizar de una manera profunda también que ya en las clínicas se han establecido estos comités de éticas en lo que tiene que ver con los procedimientos que realizan estos profesionales de la salud. Y algo que me ponía a pensar es respecto al artículo como tal del deber objetivo de cuidado que señala el Código Orgánico Integral Penal, porque incluso hay una resolución de la Corte Nacional de Justicia que le hace una aclaratoria a ese artículo. Entonces, vamos por esa parte de nuestro ordenamiento jurídico. Perfecto. Claro, a partir del 2014 es que pues tenemos un delito autónomo de mala práctica profesional, es el artículo 146 que tipifica el homicidio por mala práctica profesional. Y en el que se establece, es el único artículo, de hecho, en nuestro código, que establece una infracción al deber objetivo de cuidado, yo le llamo especialísima, no genérica, entre comillas, ¿no es cierto? Es decir, no solamente para el delito de mala práctica profesional slash médica se exige una culpa básica, tipo, ¿no es cierto? Es decir, evitabilidad, ¿no es cierto? Previo a un tema de previsibilidad, ¿verdad? Es un evento que pudiendo haber sido previsto y por lo tanto evitada por una infracción al deber objetivo de cuidado, pues llega a configurar un delito, ¿no? En el caso de la mala práctica profesional, estamos frente a una omisión o una infracción al deber objetivo de cuidado especial, especialísima, que no solamente debe cumplir estos requisitos genéricos, sino que además nos da 4 requisitos más que se deben cumplir. Cuando esta infracción viene a estar tipificada en el 2014, ya 2 años antes la Federación Médica había estado muy activa. Yo inclusive estuve en la Asamblea discutiendo este tipo penal. Y créeme, una vez que con la Federación Médica se discutió en la Asamblea, sí pensamos, y yo todavía sigo pensando que es un tipo penal que está bien redactado, que en principio sí le va a blindar, entre comillas, al médico, y más que blindar al médico, sí va a ser una garantía de que de haberse cometido una infracción de esta índole que puede existir, por supuesto, se lo va a hacer de una forma objetiva, ¿no es cierto? Y siempre observando efectivamente una forma técnica que se haya incurrido en una mala práctica profesional. Como tú bien dices, la Corte Nacional de Justicia, frente a una consulta que le hizo la Corte Provincial de Loja, si no estoy mal, analizó el artículo 146. Y si bien, desde mi punto de vista, en un principio lo que se le pedía a la Corte era un poco el análisis o la interpretación de lo que debería considerarse como una conducta innecesaria, peligrosa e ilegítima, que está en el tercer inciso, lo que hizo, lejos de aquello, fue determinar que en el 146 existen dos tipos penales, ¿sí? O una infracción al deber objetivo de cuidado y un homicidio por mala práctica profesional denominado simple, que es la simple infracción al deber objetivo de cuidado, de la que se deriva una muerte, un homicidio, y aquella homicidio denominado calificado, ¿sí? En el que, además de esta infracción al deber objetivo de cuidado genérico, ¿no es cierto?, más los requisitos del 146, los 4 requisitos, se le deben sumar otros 3. Es decir, que este evento infausto deba también verificarse que haya sido innecesario, peligroso e ilegítimo, en el que no tenemos muchísima jurisprudencia. Quizás solamente respecto de lo que es ilegítimo tenemos algo de jurisprudencia, del resto todavía estamos nosotros intentando rescatar o sacar jurisprudencia. Si bien ya han pasado casi 10 años, ¿no es cierto? Sigue siendo un tipo penal, entre comillas, bastante nuevo, ¿sí? Y estamos todavía en eso aprendiendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son esos 4 requisitos que nos exige el tipo penal y que consideró el legislador que son los adecuados para configurar esta infracción al deber objetivo de cuidado especialísima, como te digo? eh, Partimos de más que un requisito, quizás una advertencia que hace el legislador, ¿no? Y es que nos dice que la mera producción del resultado, la sola producción del resultado, no debe llevarnos a considerar que existe una infracción al deber objetivo de cuidado, ¿ya? El solo resultado no nos tiene que reconducir a que existe una mala práctica médica, es lo que te dice
este primer numeral, que es sumamente importante, porque de inmediato nos dejamos llevar por el resultado. Y hay que entender algo muy importante aquí, querido Alejandro, y es que el acto médico, ¿sí? Entendiendo el acto médico como, digamos, quizás más general, un acto sanitario, un acto llevado adelante por el personal dentro del sistema sanitario, es un acto que tiene una obligación de medios más no de resultados, ¿sí? Es decir, hay que partir, y en esto hay que hacer un poco historia de lo que sucede en el país y de hecho en la región. La concepción de intentar ir o de ir al médico con la intención de que voy a curarme es errada, ¿ya? Es errada. El médico tiene la obligación de curarme ahí donde se pueda llegar a curar, pero no es su obligación. La obligación que tiene el médico es de poder informarnos cuáles son los tratamientos disponibles para la dolencia o la enfermedad que afrontemos, para que sea el paciente, una vez informado, el que decida con él, y de hecho, más bien, independientemente, qué tratamiento seguir. ¿Sí? Si una vez informado el paciente, la persona, elegido el tratamiento, el resultado no fue la curación, ¿no? El derecho penal no tiene nada que hacer ahí. Nada que hacer ahí. Inclusive si el resultado final es una muerte. ¿Me explico? Inclusive si el resultado es el más catastrófico de todos. Y eso es algo que hay que entender. Y que no lo entendemos todavía como sociedad y como país, debo decirlo, porque los pacientes, para empezar, desde un punto de vista victimológico, son la víctima perfecta. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Tú, ¿cuándo vas al médico? Vas al médico cuando tienes una enfermedad, cuando te sientes mal. Y tu expectativa inmediata es estar bien, que me cure, ¿no El es cierto? bienestar. Es el bienestar, ¿no es cierto? Vea, estoy enfermo, me duele aquí, usted que es el que sabe de esto, porque la medicina, por supuesto, está de entre las ciencias pues, más técnicas y de las que exigen una preparación constante. Me atrevo a decir que mucho más que cualquier otra ciencia, inclusive el derecho, debo decir, ¿no? Por lo tanto, es una materia que le exige al profesional muchísimo. Y no solamente desde un punto de vista técnico-médico, sino también respecto de quienes atiende, porque tiene que encontrar también las palabras y los medios para poder explicar al paciente lo que quiere decir o cuáles son los tratamientos disponibles, ¿no? Es como que básicamente, ¿verdad?, tratar de explicarle a un niño por qué le duele ahí y qué tiene que hacer, ¿no es cierto? Y por lo tanto, Sí, el problema con el Ecuador en esta primera parte, debo decir que estamos todavía frente a lo que conocemos como un sistema paternalista de tipo médico y de tipo técnico en general, verás, profesional. Porque cuando vas tú al médico le dices, bueno, doctor, yo tengo esta dolencia, me duelen los pulmones, tengo gastritis, lo que sea, cúreme. ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Y el médico lo que le va a decir, lejos de quizás lo óptimo, que sería, bueno, usted tiene tal diagnóstico y los tratamientos disponibles son estos y usted elija, lo que hace es decir, pues de manera, como te digo, paternalista, y se llama así, pues porque la relación que tienes tú es de como de padre a hijo, es decir, bueno, tú toma esto o sigue este tratamiento, ¿no? O si inclusive si es que por ahí hace un buen trabajo y hace un nivel, desde un punto de vista técnico, le dice, elige de entre esos tratamientos, el paciente lo que te va a decir es, no, usted es el médico, usted dígame qué tengo que hacer. ¿No? Y, exacto. y- y ese es el primer error que comete, de hecho, el médico y que luego da lugar a que puedan presentarse denuncias y demandas, ¿no? Porque desde un punto de vista paternalista, ¿no es cierto?, de padre a hijo, si es que a tu hijo tú le faltas a la verdad, ¿no? Tu hijo confía en ti, siempre ve a su padre como lo mejor que hay y te va a creer, ¿no es cierto? Si es que tú no le cumples a tu hijo, pues tu hijo te hará la ley del hielo, no te querrá hablar, tendrá un Claro, berrinche, pero si es que le incumples lo que tú prometiste a un adulto, lo que hace es demandarte o denunciarte. Entonces, ahí está el primer problema que tenemos, en intentar encontrar de un médico o de un profesional de la salud en general un resultado esperado, un resultado próximo, eficaz, que es básicamente cúreme, me duele, tengo tal enfermedad, usted puede hacer que esta situación cambie, ¿verdad? Y me fui un poco hacia atrás de los modelos también de medicina, porque tiene mucho que ver con este primer requisito, ¿no?
Mucho cuidado, me dice la ley, con el resultado. El resultado que vos esperabas no necesariamente me tiene que reconducir a que hay una mala práctica profesional, ¿no? El médico no está para eso, ¿sí? Entonces, esta es una primera advertencia. De ahí que yo soy de los que cree que los delitos, el delito de mala práctica profesional, sobre todo aquella médica, dentro de este delito, también por su naturaleza culposa, porque es eminentemente culposo, no existen los delitos presentados en modalidad de flagrancia. Vos no podrías, por más que el resultado sea notamente pues, infausto, catastrófico, decir aquí hubo una infracción al deber objetivo de cuidado dentro de un punto de vista médico, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser culposo y al ser eminentemente técnico, debes rodearte del criterio de otros técnicos para decir, bueno, esta persona hizo o no hizo mal. ¿Me explico? Es decir, Sí, sobre todo porque en la ciencia médica vos no tienes necesariamente que tener en blanco y negro, hay un montón de matices grises, ¿no? Y para una dolencia o una enfermedad en particular, pueden existir varios criterios. Y pueden existir varios criterios no solamente respecto de diagnóstico, sino de una vez encontrado el diagnóstico, de qué forma proceder, ¿no? Y ese es o otro sea, la problema. situación en particular como tal. Exactamente, y ese es otro problema que tienen, que se tiene desde un punto de vista procesal en fiscalía y de los abogados, y es que no saben qué preguntar, ¿sí? No saben por dónde abordar los elementos del tipo penal, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? El delito de mala práctica profesional slash médica tiene otra característica trascendental y especialísima que le hace diferente a cualquier otro tipo penal del COIP. No solamente que tiene esta infracción al deber objetivo de cuidado especialísima, que le digo yo, sino que además requiere desde un punto de vista probatorio de algo que ninguna otro tipo penal me exige, y que es el criterio de una terna de profesionales afines al área para que pueda establecer si es que existió o no una infracción a la lex artis. ¿Ya? El artículo Ah, 511, Lex Artis. y vamos con Alex Artis, ¿no es cierto? Es decir, Exacto. el artículo 511, ¿no es cierto?, que nos habla de lo que es el peritaje, que no es otra cosa que el criterio de un experto en el área de especialidad médica, en este caso, ¿no? Es el único tipo penal en el que se establece, en el numeral, me parece que es el 9, si no estoy mal, 8 o 9, en el que debe existir una terna de profesionales especialistas para que determinen si es que existió o no este alejamiento de la lex artis propia de la profesión. Es decir, de aquella literatura médica, de aquellos tratados, de la especialidad en particular, respecto de esa enfermedad o esa condición inicial que tenía el paciente, ¿no? Y aquí viene un gran error que comete generalmente Fiscalía y que no llegan a darse cuenta también los abogados que defienden quizás a los médicos o que están patrocinando o defendiendo a un médico en particular o a un profesional de la salud. La pregunta que tú debes hacerle al perito, a la terna de médicos, no es qué hubiera hecho usted, ¿ya? Porque si bien suele existir, obviamente, esta afinidad entre colegas, ¿no es cierto? Este espíritu de cuerpo, como se suele llamar, ¿no es cierto? Aunque no lo creas, suele ser una profesión, así como la del derecho, ¿no? En la que existe, pues, mucha envidia, mucha vanidad, ¿no? Y ante la pregunta de que Es te hagan a verdad. ti, o como abogado, ¿no es cierto? ¿Vos qué hubieras hecho? Tú dices generalmente, pues bueno, yo no lo hubiera matado, para empezar, ¿no es cierto? O yo no hubiera hecho eso. Yo definitivamente no hubiera hecho eso. Eso te van a decir casi todos. Lo que tú tienes que preguntar en un escenario de esta índole ante una terna de profesionales médicos es, bueno, bajo este diagnóstico, bajo el tratamiento que se estaba realizando, ¿era o no el adecuado de conformidad con la práctica médica actual? ¿No es cierto? Y temporal, ¿sí? Y antes de eso, ¿el paciente accedió a que se realice ese tratamiento? Y una vez que accedió y fue informado el paciente de ese tratamiento, tienes que ver entonces que ese tratamiento es efectivamente uno de los recomendados para esa enfermedad o para ese diagnóstico en particular. Porque mucho ojo, respecto de cualquier tipo de diagnóstico, de dolencia, de patología, digamos, no es que existe un solo camino, existirán varios caminos. Yo qué sé,
Quizás un ejemplo que se utiliza mucho es en el caso de oncología, en el caso de cáncer, qué sé yo. Te diagnostican, pues a ti un cáncer, es un ejemplo, ¿no es cierto? No te desearía nunca mal, querido amigo, ¿no es cierto? Pero te diagnostico entonces cáncer de pulmón, porque en tu juventud, pues, fumaste mucho, ¿no es cierto? es muy común eso en el Es Ecuador. bastante común. Entonces, bueno, por ejemplo, el cáncer gástrico, entiendo que entre hombres es el más común. El cáncer de útero o de mama en mujeres es el más común. Para ese cáncer en particular, para ese tumor en particular, dependiendo obviamente del tumor que se encuentre, existen varios tratamientos. Y existirán tratamientos tan amplios y vastos como, por ejemplo, el uso de quimioterapia, dependiendo de dónde se encuentre el tumor, el que sea radiooncología, radioterapia, ¿no es cierto? La utilización de radiación para curar o para intentar ahí curar o mejorar el estado de salud. O inclusive el método paliativo, el que intentes dejar al mismo cuerpo que combata el cáncer. ¿Me explico? Todas son prácticas válidas y que parten siempre de una previa información del médico al paciente, ¿cierto? Si es que no le informó, por supuesto que esa práctica se convierte en ilegítima, ¿no? Y ahí tendrás problemas si es que ese resultado va a ser infausto para, o al menos el que no quería el paciente. Pero si es que el paciente previamente fue informado y decidió en conjunto al médico el tratamiento a decidir, el resultado es irrelevante, ¿sí? El resultado viene a ser en verdad irrelevante. Y Mucho ojo aquí con viene eso. otro tema también, Doc, algo que se me venía a la mente era el riesgo permitido, que Exactamente, tú también se sabes, analiza. exactamente. Estamos dentro de una sociedad de riesgos, como la definía Beck, ¿no es cierto? El auge cada vez más prominente y que crece desde un punto de vista exponencial, pero no aritmético de la tecnología, nos da a entender aquello. Ninguna intervención quirúrgica, ¿no es cierto? O ninguna intervención o tratamiento médico está exenta de riesgos. Todo tratamiento, así sea el suministro de una aspirina, ¿cierto? Tiene implícito o lleva atrás un riesgo, ¿cierto? ¿Dónde infringimos o dónde se infringe la lex artis? Ahí donde yo me alejo de ese manual práctico o de ese manual o de ese checklist que me exige la práctica médica respecto de ese diagnóstico o de esa patología en particular, ¿no es cierto? Pero siempre muy, muy pegado o casi unido, casi imperceptiblemente unido a la información que le tengo que dar al paciente respecto de lo que él tiene y de los tratamientos disponibles. ¿Sí? Exacto. Van muy unidos. Es decir, cuando los médicos me preguntan a mí, ¿cómo puedo evitar yo que me denuncien o me demanden? Les digo, si tuviera esa fórmula mágica sería millonario para empezar, ¿no? No puedo yo darte una fórmula mágica Claro, de cómo evitar que te denuncien o que te demanden, ¿no es cierto? Porque tampoco es que el solo suscribir un consentimiento informado, que es un requisito trascendental de la práctica médica, ¿no es cierto?, te va a blindar de una posible mala práctica profesional. No funciona así. Cumple un primer requisito indispensable, que es la legitimidad de tu actuación, de explicarle qué es lo que tiene y qué es lo que vas a realizar tú en su cuerpo, ¿no es cierto? Legitima tu actuación. y aquí vienen unos temas tan importantes como son los derechos de los pacientes. Por un lado, el derecho a la información, el consentimiento informado y también algo que se me suma y que viene la inquietud es respecto a este derecho a intentar, que incluso la Corte Constitucional sacó una sentencia hace pocos días que analiza sobre el derecho a intentar nuevos tratamientos para esos pacientes que se encuentran en determinada situación o en determinada enfermedad, ¿no? Y se me viene a la mente y digo, bueno, en realidad está por un lado el derecho a intentar, pero por otro lado también están estos desafíos, diríamos así, para los médicos, ¿no? Es así, es así. Es decir, los pacientes no conocen sus derechos y tienen un tándem trascendental de derechos que deben ser conocidos por ellos, por supuesto, pero también por el médico, porque ahí, solamente ahí evitas demandas o denuncias. Cuando tú le haces sentir al paciente que has garantizado desde el primer momento, ¿no es cierto?, que se cumplan sus derechos. Es la única fórmula mágica y no de prevenir denuncias o demandas, ¿no? De bajar en la medida de lo posible lo más que puedas ese porcentaje de denuncias y demandas, ¿cierto? El hacerle sentir al paciente que empoderado de su decisión, ¿no?
El médico tiene que pasar de ser esta persona o este ser inalcanzable, ¿no es cierto? Como decían antes, ¿no es cierto? En cualquier cantón, pues las autoridades, por más rico o pobre que sea, las autoridades más importantes serán el alcalde, el cura y el médico, ¿no es cierto? Está bien decir. El criterio de un médico es sumamente importante para las personas y ha llegado a ser este ser inalcanzable, cuando en verdad no es otra persona más, otro profesional más que cualquier otro. El que te tiene que informar qué es lo que tienes y qué es lo que él puede hacer. Y el que te acompaña dentro de tu patología o de este camino llamado enfermedad, para que seas tú y en conjunto con él el que tome las mejores decisiones para tu salud. ¿Me explico? Es diametralmente Exacto. distinto a ese ser inalcanzable que hasta se enoja, ¿no es cierto? Y te dice, usted tiene que hacer esto, ¿no? Y tomar este medicamento o seguir este tratamiento. No, no va por ahí. ¿Me explico? Entonces, cuando los pacientes tú les llegas a explicar que tienen este tándem o esta trilogía básica de derechos, que viene a ser el derecho a la información, a la autonomía del paciente y a tomar una decisión informada respecto de su salud y a la privacidad de esa información, vos tienes ahí una gran herramienta para poder eliminar en gran medida una posible denuncia, una posible demanda, ¿no? Porque, claro, el Ecuador es un país bastante, ¿cómo explicarlo? Particular, ¿no es cierto? Y de hecho pasan cosas muy curiosas con la interpretación de estos tres derechos que se da o que tiene el paciente. Para empezar, el tema de la autonomía de la decisión de la persona y el derecho a ser informado, ¿no? No entendemos todavía nosotros que el derecho a la salud es personalísimo y que las decisiones y la información, el destinatario de la información y luego la persona que debe tomar la decisión es solamente el paciente, ¿sí? No importa cuán querido seas, la decisión ni la toma ni quien recepta esa información debe ser la familia, ¿sí? Le querrás mucho a tu abuelo, le querrás mucho a tu padre, por supuesto, a tu esposa, a tus hijos, lo que sea, pero el destinatario de esa información y quien debe tomar la decisión de hacia dónde ir es solamente la persona que tiene esa patología o quien tiene la enfermedad, nadie más, ¿no? Yo, Se me yo, yo opté por estudiar el derecho médico porque soy un médico frustrado. Toda, todos mis familiares, la gran mayoría obviamente, ¿no? Son todos médicos. Entonces yo me he podido nutrir pues de sus experiencias y de lo que hacen y de su práctica para poder enseñar a su vez a otros abogados y a otros médicos y pacientes dónde están sus derechos, hasta dónde llegan sus derechos y sobre todo cuáles son sus obligaciones, ¿no? Porque de lado y lado tienen este pecado, pacientes y médicos. El que no solamente que no conocen sus derechos, pero más grave aún que no saben después también cuáles son sus obligaciones, porque también tienen obligaciones. tiene obligaciones. Eso es muy importante dentro del derecho médico, que también me gusta y he estado estudiando en los últimos años. Así es. También estoy queriendo involucrarme en esta área tan interesante. Y me viene aquí una duda, porque claro, es tan importante este derecho a la autonomía, al consentimiento informado, pero pongamos un caso, ¿no? Un tema de emergencia. Y aquí hablamos del consentimiento informado, directo e indirecto. Y claro, cuando es el indirecto, tienen que los familiares tomar la decisión por el paciente. ¿Y qué pasa si después el paciente dice, pero ¿cómo así me hicieron ese tratamiento si eso yo no quería? ¿O por qué me hicieron esa intervención quirúrgica y eso yo no quería? ¿No? Así es, Entonces ¿no? comienzan a surgir una serie de cuestionamientos. Así es. El derecho, pues, lamentablemente o afortunadamente, depende cómo lo veas o cuál sea el resultado eventualmente, tiene que tomar decisiones por ti en muchas ocasiones, ¿no es cierto? Debe crear ficciones. En este caso, la ficción ante la falta de conciencia o de la expresa voluntad de una persona, es decir, o que no pueda prestar con su voluntad, la ley tiene que necesariamente establecer quién es el que debe suplir esa falta de conciencia o esa falta de intención, ¿no es cierto? O de voluntad para poder tomar una decisión. En el caso de inconsciencia, y si es que se encuentran, pues ahí los familiares deberán ser ellos, ¿no es cierto? Quienes tienen la patria Exacto. potestad o sea por ley, pues ejercen la curaduría o tutoría de la persona. Allá donde quizás inclusive, o más bien donde no se pueda encontrar a estas personas,
va a ser, a fin de cuentas, el médico el que supla también esta falta de conciencia y la toma de decisiones. Es algo que debe hacer la ley, pues, para que alguien tenga que tomar acción, ¿no es cierto? Y claro, Lo y se arma un conflicto bioético también, diríamos así, porque han existido casos, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países, en los cuales, por el caso de los testigos de Jehová, que al hijo no le permitían la transfusión de sangre porque supuestamente no iba con las creencias de su religión. Entonces, se arman unos conflictos bioéticos bastante interesantes también en este desarrollo del tema que estamos tratando. Y es así, y es que lamentablemente es lo que me dicen también los médicos a los que yo capacito. Bueno, de repente entonces el médico tiene que no solamente ser experto en el área en el que ejerce, sino también saber de bioética y saber también de derecho, ¿no es cierto? Es decir, Obvio, viene una persona que practica la religión o que es testigo de Jehová y que está en todo su derecho y que la Constitución reconoce que él tiene todo el derecho de poder ejercer, ¿no es cierto? O de practicar la religión que esta persona elija y que por lo tanto pueda seguir estas directrices, como por ejemplo el que no pueda recibir una transfusión sanguínea, y que en estricto derecho, en principio, si es que es un niño o una persona menor de edad, y quien suple esta voluntad o esta falta de conciencia es el padre, puede decirle al médico, no le transfunda sangre porque él también practica esta religión y por lo tanto yo, como su representante, le exijo que no lo haga, ¿cierto? Está en su derecho. ¿Verdad? Pero claro, entra en colisión, en principio, el único derecho que sobresale o que es de distinta jerarquía que otro. Acuérdate que nuestra constitución nos dice que todos los derechos serán de igual jerarquía. la jerarquía. Ninguno pues, es más importante que otro, ¿sí? Con excepción de los derechos de los niños, ¿cierto? Niños, niñas, Claro, y es adolescentes, más, es un grupo de atención prioritaria que lo establece la Constitución el que se también. conoce como el interés superior del niño. Exacto. ¿Cierto? Entonces, claro, los médicos siempre me dicen, bueno, pues yo qué hago, ¿cierto? O sea, y lamentablemente, como todavía creo yo que no existen leyes claras al respecto de cómo actuar en estos escenarios, yo siempre les hago una especie de reflexión respecto de lo que es el damage control, ¿cierto? Al ser abogado libre ejercicio, lo que yo tengo que evitar en principio con un cliente es evitar daños, ¿cierto? O que si es que allá donde vaya a existir un daño, se ocasione el menor daño posible, ¿no? Y en este Exacto. caso, centrándonos quizás en este ejemplo tan interesante que es de los testigos de Jehová o de personas quizás que se rehusan a que se practique, no solamente en el tema de transfusión de sangre, ¿no es cierto? Sino en cualquier tipo de emergencia sanitaria. Si es que es un niño el que está involucrado, es el que suple su voluntad, van a ser sus representantes legales, ¿cierto? No solamente en el tema de transfusión de sangre, no solamente que corre riesgo a veces la vida, sino también la integridad personal, ¿no es cierto? Como por ponerte un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué hacer en esos casos? Entonces, yo te digo, si es que le haces caso a la persona, al padre de familia, al representante legal, pues evidentemente, pues él no te va a demandar, ¿cierto? Ni te va a denunciar. Pero acuérdense que las denuncias, como yo digo en el Ecuador, pues se reparten gratis, ¿cierto? No tienes tú que justificar el por qué denuncias. Cualquier persona puede denunciar. Es decir, el padre del niño que luego pues sufrió alguna grave anemia o inclusive fallece, no te va a denunciar porque fue su voluntad. Pero quizás la vecina o la enfermera o la persona que dirige el hospital, ¿no es cierto?, entenderá que ese evento debería ser conocido por la justicia ordinaria y podrá poner la denuncia. Y el médico será investigado, ¿cierto? Entonces, desde un punto de Exacto. vista jurídico procesal, no te conviene, ¿sí? Vamos al otro escenario. Si es que salvas la vida del hijo y te vas en contra de los preceptos o del dogma de la religión que profesa el padre, pues no vas a tener una denuncia en el ámbito penal, seguramente, pero quizás tengas algún problema de índole civil o quizás en el ámbito constitucional por no haber respetado la voluntad de esta persona por lo tanto, inmiscuirte en cómo se profesa su religión. ¿Me explico? Sí, entendido. Que se reconduce a un tema más de tipo quizás económico, pero no penal, ¿no? Y Entonces, hay veces esas confusiones de parte de los usuarios y también
de los profesionales del derecho que no manejan esta área, y es preocupante. Exactamente, exactamente. Y son temas que todavía no están claros, desde mi punto de vista no están claros, y que si bien mucha gente dice en principio, bueno, por eso no pasa aquí. No, pasa, pasa. Y pasa muy a menudo, ¿no? Yo que tengo también la suerte de ser profesor, soy profesor en la Católica, de Derecho Penal y de delitos en particular, les digo, lo que pasa en el Ecuador no es distinto a lo que ustedes ven en las películas o lo que pasa en Hollywood. ¿No? Ustedes piensen en el peor escenario o en el escenario más improbable respecto de la comisión de un delito y créanme que ha pasado. Y si es que no ha pasado, está pronto a suceder. Sí, aquí hace poco conversábamos con el doctor Ramiro García Falconi, dice aquí es un país lleno de adrenalina. Sí, va a pasar cualquier rato lo que uno menos se piense, o sea, va a suceder. Créeme, yo siempre digo que el Ecuador es muy similar a Macondo, ¿no? A este lugar ficticio que creó Gabriel García Márquez en Años de Soledad. Y últimamente, con todo lo que anda sucediendo, nos parecemos más a Ciudad Gótica, ¿no? Pero pasa de todo, créeme, ¿no? Pasa eso. Y se diga en el ámbito médico, ¿no? Que por sus propias características, pues van a existir siempre casos muy, muy complejos de actuar, ¿no es cierto? Más se diga aún en una emergencia, ¿no es cierto? Sí, ahora me pongo a pensar en una problemática que ha sucedido en los últimos años y que existen varias denuncias es respecto al homicidio culposo por mala práctica médica, porque han existido ciertas casuísticas, diríamos así, o ciertos hechos que se desarrollan de la siguiente manera. Una persona tiene una apendicitis, llega al establecimiento de salud a que sea atendido, le intervienen quirúrgicamente y ¿qué pasa? En este caso, el anestesiólogo no calculó bien entre el peso y la edad, la porción en este caso, de la anestesia, y ahí es cuando generan daños irreversibles al paciente. Por ejemplo, eso pues, sucede en los niños, cuando ellos no les calcularon bien la anestesia y después o generan una discapacidad o incluso la muerte, porque ha generado estas circunstancias, ¿no? Entonces, en estos panoramas se puede estar pensando de una mala práctica médica. Asimismo, el tema de las clínicas clandestinas, cuando ingresan a hacerse la liposucción o cirugías estéticas y resulta de que se hacen en condiciones insalubres porque son clínicas clandestinas como tal, y estos no tienen las normas higiénicas, no tienen permisos ni de regulación. Y claro, ahí es cuando las personas, una vez que fueron intervenidas, pasan unas horas y fallecen. O a De su vez acuerdo, llegan a la casa porque les dieron el alta cuando no debían haberlo dado, y llegan a la casa y fallecen, que también han existido esos casos. de acuerdo, por supuesto. Y qué bueno que mencionas esos dos casos que por supuesto que suceden y suceden muy, muy a menudo, porque es una buena forma de explicar quizás tanto la mala práctica profesional simple como la calificada, tal como los ejemplos que tú acabas de poner, porque por supuesto que existen casos de mala práctica profesional y por supuesto que son infracciones que deberían conocerse y eventualmente pues juzgarse, ¿no es cierto? Si bien en la gran mayoría de infracciones, al menos si es que se trata de lesiones, puede siempre suspender la pena, ¿cierto? Sí son infracciones que se deberían conocer o que deberían pasar por la rigurosidad del derecho penal, creería yo, ¿no es cierto? Porque evidentemente el primer escenario es el clásico caso de lo que conocemos como culpa consciente, ¿cierto? La mala práctica profesional estándar, digamos, ¿no es cierto? Viene a estar considerada como una culpa consciente, es decir, existe un exceso de confianza del galeno, del médico, del tratante, de hacer un trabajo tan mecánico que dice, bueno, en este caso tengo que ponerle tal dosis y bueno, pucha, metí la pata, ¿cierto? Polaino Navarrete, de hecho, explica la culpa como una metidura de pata, ¿no? No hay intención de hacer daño, el médico nunca sale de su casa, de su domicilio con la intención de matar a alguien Claro. por este exceso de confianza, por una quizás falta de actualización médica con la intención de hacer el bien, pues termina por hacerlo todo mal, ¿no? Como tú dices, quizás en la dosificación de adrenalina o del medicamento para poder anestesiar al paciente, en la dosis, que es muy complicada en niños y en neonatos, por ejemplo. Hay un alto rango de mala práctica de anestesiólogos con neonatos.
¿sí? Y sobre todo del personal que lo asiste, de enfermeros, etcétera. Por supuesto, ahí hay una clara mala práctica profesional médica, es decir, tenía que ponerse una dosis en este escenario y la persona conociendo o teniendo el deber, ¿no es cierto?, jurídico de conocerlo, pues no lo hizo, ¿sí? ¿Qué pasa en el otro escenario? Por supuesto, otro de los grandes problemas que hay están dentro de las clínicas clandestinas que se tienen acá. Y es que la medicina estética, por supuesto, no solamente que está en auge, lo ha estado los últimos 10, 15 años, Exacto. ¿cierto? Es de hecho raro que te encuentres con una persona que no haya pasado por un quirófano o simplemente por un tratamiento médico estético, ¿cierto? Desde Acerca de la ponerte nariz, de de- la ah, nariz. desde, desde ponerte Botox, desde ponerte Botox quizás en la frente, que lo menos invasivo posible, hasta pues cambios drásticos de eh, transformaciones completas, ¿no es cierto? Yo que sé, trasplantes también de senos, abdominoplastias, etcétera, etcétera, ¿cierto? O implantes de seno, perdón. Así que, ¿qué pasa con las clínicas clandestinas? No hay lugar a duda que si es que finalmente hay un resultado de muerte infausto ante una intervención quirúrgica de tipo estética, en el que no se observaron las reglas mínimas de cuidado desde la implementación de insumos médicos, ¿cierto? Desde que el quirófano no cumple las reglas mínimas sanitarias, ¿no es cierto?, de esterilidad, de esterilización, no se cuenta con el personal adecuado para realizar la intervención quirúrgica, ahí estaríamos dentro de una mala práctica profesional calificada, porque no hay duda que someterle al paciente a ese escenario y que finalmente este fallezca, pues no hay duda de que esa intervención va a ser peligrosa, por supuesto, innecesaria por cómo se practica y seguramente ilegítima. ¿Cierto? Si el paciente hubiese sido oportunamente informado de que hay un gran riesgo de que utilizando material que no esté estéril y en un centro que no es apto para poder operar se lo hace, por supuesto que se hubiera negado, ¿no? Entonces es un buen ejemplo para demostrar cuándo estamos frente a una mala práctica profesional simple, médica, y cuándo puede ser calificada, porque efectivamente habrán casos en los que sí se puede llegar a determinar esos elementos del tipo, ¿no es cierto? No tenemos suficiente jurisprudencia, pero ya desde un punto de vista lógico y hasta gramatical, se puede llegar a entender cuándo estamos frente a un evento peligroso e innecesario, ¿cierto? Lo ilegítimo sí hay más jurisprudencia. Alemania tiene muchísima jurisprudencia en cuanto a la legitimidad de tu actuación. Son tan drásticos en Alemania que de hecho se reputa como ilegítima cualquier tipo de actuación que no haya sido previamente informada por el médico. Es decir, es tan importante en Alemania el consentimiento informado que cualquier acto derivado de previo, ¿no es cierto?, que no haya sido informado previamente, es como si literalmente tú estuvieras a la primera incisión, ¿no es cierto?, con cualquier insumo médico, es ya considerado como doloso, ¿sí? Es decir, la apertura de una cavidad donde no fue consentida pasa por ser inclusive dolosa, ¿no? Así de importante es el criterio de legitimidad en Alemania, ¿no? Entonces, hay todavía criterios que están en construcción y claro, al ser un tipo penal, entre comillas, nuevo, todavía estamos todos aprendiendo. Perfecto, Doc. Ahora voy a tratar el tema de las lesiones causadas por mala práctica médica. Y claro, pues, en ese momento se me ocurría un ejemplo así, de una manera práctica, diríamos, el médico tuvo una noche bastante agitada, el tema de turnos, y al siguiente día tiene que hacer una operación. Y no, y claro, es un cirujano de prestigio, todo ha tenido experiencia, pero como el anterior noche estuvo un poco cansado, todo llegó a hacer la operación y en vez de hacer la operación que tenía que hacerlo, hace una operación que le causa una lesión corporal al paciente. Entonces estaríamos hablando de unas lesiones causadas por mala práctica médica, porque existe una serie de circunstancias que conllevaron, o que digamos que el médico estuvo chuchaqui, ya, De acuerdo. así. Ya, por Entonces, supuesto, sí, sí, yo que sé, claro, son sí, muy comunes. sucede.
Sí, por supuesto, son muy comunes ante un mal diagnóstico o ante un resultado de una cirugía estética, por ejemplo, que se perfore algún órgano, ¿cierto? Que el resultado final no sea la muerte, pero sí, pues, quizás una lesión o que cause grave daño a la salud de la persona, ¿no es cierto? Una Incluso infección seria. irreversible, porque podría uno dejarle en discapacidad, o quién sabe, un médico digamos, un neurocirujano, digamos, donde que haga una mala intervención quirúrgica, le deje a esa persona parapléjica o tal vez atenta contra otra parte del organismo. Es así, Entonces, es bastante existió el caso, preocupante. inclusive, aunque no lo creas, del médico que se equivocó, o más bien que amputó la pierna que no tenía que haber amputado, ¿no? Imagínate, ¿no? Por supuesto, existirán estos casos. En el Ecuador, por supuesto que está tipificado. Tú tienes que ahí conectar, porque lo dice el mismo artículo 152, las mismas reglas del 146, ¿no es cierto?, que se exige, ¿no es cierto?, estas 4 reglas para determinar una infracción al deber objetivo de cuidado, conectados con el 152, que es artículo que tipifica a las lesiones. Las lesiones. ¿Cierto? En modalidad dolosa, pero el mismo 152 te establece en su último inciso que se puede dar, o su penúltimo inciso, la modalidad culposa respecto de las lesiones, y de hecho la modalidad culposa en una mala práctica profesional. Interesante ese tema. Y vamos con las lesiones no punibles. Acá viene otro ejemplo que estaba leyendo que es súper interesante respecto al médico que entra a una cirugía y se encuentra que está la pierna gangrenada, digamos así, ¿no? Entonces tiene que amputar esa pierna, porque caso contrario eso va a conllevar a que se extienda esa gangrena y pueda ocasionar la muerte del paciente. Entonces, frente a esa actuación, el médico no es que hizo una mala práctica médica, sino que hizo algo para salvar la vida de esa persona. Entonces, podría determinar como una lesión no punible, ¿no? Entonces, este también es otro tema que se ha venido desarrollando en el derecho médico y que sería interesante analizarlo con este y con otro caso que usted considere oportuno. Claro, por supuesto. Es decir, el 152, de hecho, te dice que no serán punibles las lesiones derivadas de acciones terapéuticas, ¿no es cierto?, ejecutadas por profesionales de la salud con el fin de restaurar el estado precisamente de salud de la persona. Yo no sé por qué pusieron esta disposición, la hacen pasar como si fuera una excusa legal absolutoria, porque te dice no será punible, ¿no es cierto? Le excluimos la punibilidad, Exacto. o no será sujeto a pena este escenario, cuando tranquilamente, decir, más que quitar la punibilidad, ¿no es cierto?, de la pirámide de los elementos dogmáticos de lo que es un delito, fácilmente puedes tú pasar por un estado de necesidad, ¿no es cierto? Yo creo que se aborda más ahí en el tema de la antijuridicidad, Eso, ¿no es exacto. cierto? Es decir, frente efectivamente ante un escenario en el que puedes tú actuar, ¿no es cierto?, menoscabando la integridad física para poder evitar que la persona muera, ¿cierto? Porque básicamente eso es el estado de necesidad, ¿no es cierto? El poner en una balanza dos derechos en colisión, ¿cierto? Derivados de un hecho en particular. Entonces, si es que tengo que, para evitar, por ejemplo, que la persona pierda la vida por la mordedura de una serpiente, ¿cierto? El médico capacitado decide amputar al momento el brazo, pues ese acto médico de amputar el brazo no será punible. No solamente que no es punible, no es ni siquiera antijurídico, ¿sí? Es decir, en principio parecerá antijurídico, pero está justificado por haber sido necesario ese acto para evitar que la persona muera. ¿Me explico? Exacto, que Entonces, quede sí, discapacitado, digamos, con una muerte cerebral, una serie de circunstancias que puedan desarrollarse. claro, mira tú cuando una persona se está ahogando porque, yo qué sé, es alérgica al maní, ¿no es cierto? Y un médico capacitado puede en el momento, con el fin de evitar que esta persona se ahogue y muera, realizar una traqueostomía de emergencia, que no es otra cosa que lesionar la tráquea, ¿no es cierto? Darle, Exacto, pues, para que pueda respirar. exactamente, abrir una vía para que pueda respirar de inmediato, ¿no es cierto? Buscar una vía permeable, como se dice, para que pueda la persona respirar. Pero claro, el introducir un cuchillo, un elemento cortante a la tráquea de una persona, es efectivamente un acto típico, ¿cierto? Un acto típico antijurídico, pero que se justifica en la medida de que estás tú salvaguardando la vida o poniendo en la De esa balanza persona. más arriba a la vida
que la integridad personal. Pensemos en la famosa maniobra de Heimlich cuando te estás también ahogando, ¿no es cierto? Este tipo de maniobra bien hecha, que viene a ser el impulsar o el apretar tus costillas, bien realizada, puede de hecho llevar como consecuencia que te fractures las costillas, ¿no? Pero claro, la persona que lo realiza, consciente de aquello, prefiere la fractura de una costilla, prefiere una lesión, porque quiere salvaguardar la vida de la persona, ¿cierto? Entonces, por supuesto, yo no creo que hacía falta esta aclaración del 152, pero ya que está ahí, pues en buena hora. Sí, era necesario de tratarlo y bueno, vamos avanzando en estos temas que he estado reflexionando para esta noche, para poder generar este debate tan interesante. Bueno, sería genial compartir algún caso de mala práctica médica que usted considere oportuno en este podcast para poder reflexionar algunas situaciones que hemos tratado esta noche. Diríamos así, ¿qué caso le considera tan importante o que sería necesario traerlo a colación, por decirlo así, para tratar de analizar todas las figuras que hemos tratado esta noche? Oye, los casos son varios, ¿no? Son muchos. Yo tengo muchos casos de mala práctica profesional. Generalmente estoy del lado de los médicos, ¿no es cierto? Porque, claro, sí creo que existe esta noción de que ante un resultado que no era el que queríamos, ¿no es cierto? Que le tengamos siempre al médico como el malo de la película, cuando a veces son temas que tú no puedes evitar, ¿no? Créeme que hay muchísimos casos en el que los pacientes han fallecido lamentablemente. En algunos casos que yo he llevado se tratan de niños, ¿no? Pero hay que entender que muchas veces tú puedes intentar hacer todo lo que esté en el manual de medicina, ¿no es cierto? Lo que dice la lex artis propia de tu profesión, y que eventualmente el resultado no sea el esperado, ¿sí? Con nombre y apellido te los podría decir, pero obviamente no te lo digo por interno Respeto porque luego, profesional, luego podría poner yo en aprieto pues a algunos colegas, pero por ejemplo, claro. es importante porque es un caso que hizo historia en el Ecuador, el que por ejemplo se conozca el caso Albán Cornejo contra Ecuador, que manejó la CIDH, ¿cierto? Que fue de hecho el caso por el cual la Corte Interamericana le dijo al Ecuador, ustedes si es que no tienen una forma de poder procesar y eventualmente juzgar eventos de mala práctica médica, háganlo, ¿sí? No fue que la Corte no le dijo al Ecuador, pongan un delito autónomo de mala práctica profesional, ¿sí? Que fue lo que entendió el legislador. Dijo, si es que no tienen forma de eventualmente ustedes tipificar, o más bien resolver ese tipo de resultados infaustos en el ámbito médico, pongan una figura, ¿no? Como te dije yo al principio de la conversación, sí existía un mecanismo para poder llegar a establecer que se trata de un delito, pero el legislador lo que eligió fue poner un tipo penal autónomo. En este caso, y ahí estuvo el principal problema, y es quizás el problema que todavía puede llegar a suceder en muchos casos aquí en el Ecuador, es que si bien existe el mecanismo para poder eventualmente juzgar una mala práctica profesional, con el antiguo código o con el actual, muchas veces no se puede llegar a un resultado que sea afín al debido proceso o que vaya de la mano del debido proceso, ¿cierto? En el caso Albán Cornejo, contra Ecuador, pues finalmente una paciente que tenía un cuadro de meningitis, ¿cierto? Se le trató de manera inadecuada y se le suministró un, morfina de una forma también no adecuada que finalmente llevó a la muerte de la paciente, ¿no? Y el análisis que hace la Corte Interamericana, además de establecer que no se debía haberle tratado de esa forma, es que finalmente, después de 5 o 6 años, en un caso la persona fue sobreseída, ¿no? Y para el otro médico que se encontraba siendo procesado, pues se fugó y prescribió finalmente la acción para poder perseguirlo, ¿cierto? Entonces, no se pudo, si bien se pudo a priori conocer quizás la verdad, no recibió una tutela judicial efectiva la víctima, en este caso representada por los padres de la persona que falleció. Es el caso Albán Cornejo, que trata precisamente del mal manejo
y mal diagnóstico y sobre todo tratamiento de un caso de meningitis. Perfecto. Hemos llegado a la parte final de este podcast, estimado doctor. Ha sido un gusto tenerlo aquí en Academia Debate Sociedad. En este momento voy a dejarle para que establezca usted una conclusión y unas recomendaciones para las personas que nos escuchan, como este es un espacio abierto para la ciudadanía, para los estudiantes y profesionales del derecho. Dejo en sus manos las palabras que quiera tomar al final de este episodio tan interesante como es la mala práctica médica y el deber objetivo de cuidado que hemos tratado esta noche. Bueno, como conclusión, ¿cuál podría o a cuál podría arribar? Seguramente el decir que, por supuesto, existirán casos en los que se pueda verificar una mala práctica profesional, es decir, que el médico pues se aleje de los criterios básicos de la lex artis propia de su profesión. Pero sí quiero hacer un llamado o más bien decir que antes de precipitarse a intentar denunciar, los pacientes y en general, tanto los pacientes como los médicos deben conocer en un principio cuáles son sus derechos y también, no solo sus derechos, sino sus obligaciones respecto de estar involucrado dentro de un tratamiento médico o el momento que ingresamos al sistema de salud, conocer precisamente qué esperar del médico, ¿no? Y que ese acto realizado por un médico o por cualquier profesional vinculado a la salud se trata de una obligación de medio más no de resultado. Por ejemplo, inclusive ahí donde creamos que el resultado final no nos favorece o no fue el esperado, no se trata en principio de una mala práctica profesional médica. Así que va por ahí, el intentar siempre actuar con la lógica, siendo objetivos y analizando que, por supuesto, siempre se trata de un acto eventualmente, inclusive en el peor escenario, de una actuación culposa, pues los médicos o las personas encargadas de la salud de las personas no salen de su casa queriendo hacer daño a otras. Esa sería una reflexión final y muchas gracias por recibirme aquí, querido Alejandro. Espero haber ayudado, espero haber pues cumplido con los estándares que tenías previos a esta entrevista y por supuesto encantado en poder ayudarte en alguna otra ocasión a poder discutir de algún otro tema o del mismo tema, pues porque siempre se quedan sueltos ahí algunos cabos. Muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto compartir con usted, ya lo conozco. También me ha sugerido una colega brillante que usted tiene y no podía faltar en mi programa para tratar estos temas tan necesarios para la ciudadanía y sobre todo también que desconocen la mayoría de personas, o sea, y las personas que se meten en estos temas muchas veces son irresponsables porque no conocen de la materia y es el problema del ecuatoriano, es el problema del profesional del derecho que se mete en áreas que no conocen o bien dejan haciendo el daño o dejan rematando de una vez, ¿no? Es, Entonces, aquí es necesario poner un grado de responsabilidad en el tema de la profesión y muchas veces no abusar del derecho penal porque pueden ir por otras vías y se meten a usar del principio de mínima intervención penal. Y aquí está el dilema de las unidades judiciales saturadas y también de las fiscalías presentadas las denuncias cuando no tienen que presentar y no hay una objetividad incluso de los mismos fiscales, porque hay fiscales que no conocen de los temas. Entonces ellos van, pero sin mirar a la temática como tal, ¿no? Entonces es necesario generar estos espacios para compartir, para debatir y sobre todo generar conocimiento. Sin más preámbulos, me despido, le espero en una próxima oportunidad. Ya nos pondremos de acuerdo qué tema vamos a tratar más adelante y que tenga una excelente noche, mi estimado doctor. No se pierdan este podcast en el canal de YouTube y también en las plataformas de Spotify, que donde está cargado en formato de audio. Muchas gracias, doctor. gracias a ti. Buenas noches. Una buena noche.